Septiembre, mes de la Biblia. Te damos la bienvenida a meditar un capítulo del libro de los Hechos de los Apóstoles. Tu hermano sacerdote comparte contigo esta reflexión. Comenzamos. Vívela, conócela, hazla parte de tu oración, es la palabra de vida. Hola, ¿qué tal? Soy el Padre Roy. Te saludo deseando que estés viviendo un mes de la Biblia de mucha profundización y con muchos frutos. Hoy te comentaré el capítulo 16 de los Hechos de los Apóstoles. Este capítulo narra la segunda parte de la misión emprendida por Pablo. Al iniciar Lucas, presenta a un personaje real y representativo, un cierto discípulo de nombre Timoteo, de madre judía y padre pagano, el apropiado para representar a las comunidades judeopaganas de Derbe, de donde era oriundo. El matrimonio del que nació es ilegítimo según la ley de Moisés. Por tanto, son comunidades bastante libres con respecto a la ley. Más adelante se da a entender que el padre de Timoteo había muerto, indicio metafórico de que tampoco se guiaban por las costumbres paganas. Pero Pablo lo hace circuncidar para congraciarse con los judíos y tender un puente hacia ellos. Es una estrategia. Es tomar en cuenta a la comunidad cristiana de origen judío. Las comunidades se afianzaron en el credo judeo-cristiano y nuevos judíos se incorporaron a ellas. Pero el Espíritu Santo, por medio de los profetas, se opuso a la difusión de ese mensaje en la provincia de Asia. Intentaron irse hacia Bitinia, pero el Espíritu de Jesús tampoco lo consintió. No es viable la misión como Pablo la está proponiendo. Por eso el Espíritu es quien conduce. En una visión, un macedonio le pide que vaya a esa tierra a ayudarles con el mensaje de Jesús a los paganos. La misión de Pablo continúa en la ciudad de Filipos. Filipos era una importante ciudad de la provincia de Macedonia, cuya capital era Tesalónica. Filipo era, por así decirlo, una pequeña Roma, cuyos habitantes tenían los mismos derechos que si vivieran en la propia Roma. Allí Pablo y Silas tendrán fuertes experiencias, resultado de su compromiso misionero, de su predicación. A la orilla de un río, habló Pablo a las mujeres que habían acudido. Una de ellas es Lidia, originaria de la ciudad de Tiatira, que no es judía sino una gentil adoradora de Dios. Muchos comentaristas afirman que Lidia era una mujer acaudalada, pero lo más probable era que fuera de condición modesta. Como mujer sola tenía que trabajar duramente para subsistir. Lidia recibe a los misioneros apelando a su fidelidad al Señor, no a sus riquezas. Lidia, por tanto, se convierte al escuchar las palabras de Pablo y de Silas. Su fe es por la palabra, no porque vea milagros u otras cosas extraordinarias. Convertida al Señor, se bautiza ella y toda su casa. El texto nos ilumina para descubrir una dinámica que ocurriría en esos tiempos y que sigue ocurriendo en nuestros días. El mensaje de Jesús abre el corazón de todo ser humano, sea cual sea su condición. Basta dejarse interpelar por él. En el siguiente relato, Pablo se enfrenta a un espíritu en una muchacha esclava que le permitía tener un discurso inspirado, lo que generaba a sus amos mucho dinero. El espíritu seguía a Pablo y a sus compañeros gritando: «Estos hombres son siervos del Altísimo, que les anuncian un camino de salvación». Pablo, molesto por la insistencia, se enfrenta a tal espíritu y en nombre de Jesucristo le ordena salir de la muchacha. La situación de esta mujer era muy difícil. Como mujer, como esclava y como explotada económicamente en su capacidad espiritual de pronunciar discursos inspirados.
El pasaje es signo de la confrontación que muchas veces tendría en adelante el Evangelio con la religión popular helenista. Al expulsar ese espíritu, Pablo y Silas entran en problemas con los amos de aquella esclava. Son arrastrados hasta el ágora ante los magistrados y acusados contundentemente. Estos son los hombres que alborotan nuestra ciudad siendo judíos. Predican costumbres que a nosotros no nos es lícito aceptar ni practicar siendo romanos. Las costumbres que se denuncian no son en realidad las leyes judías, sino la propia práctica de los cristianos, el anuncio del Evangelio. Es evidente que la práctica cristiana alborotaba la ciudad, práctica que los romanos no podían aceptar. Se presenta, pues, de manera nítida la contradicción entre el Evangelio cristiano y el Imperio romano. El precio de predicar es la incomodidad de los oyentes, la persecución y la cárcel. Eso sigue pasando a muchos cristianos aún hoy. Pero Dios actúa en favor de Pablo y Silas, así como de los discípulos de Jesús de todos los tiempos. En medio de la noche, estaban en oración cantando himnos a Dios. Es la actitud de los mártires en la noche de la persecución. Entonces se escuchan ruidos y se siente un terremoto y se abren las celdas. Aquí se trata de una intervención divina que conmueve los cimientos del sistema de opresión y rompe las cadenas. Es la oración de los mártires, Pablo y Silas, la que provoca la intervención de Dios. Ante eso, el carcelero quiso suicidarse al creer que los presos se habían escapado, pero Pablo lo salva. Esta liberación de una cárcel, a partir del suceso, el carcelero se convierte y pide para él y su familia el bautismo. Nuevamente se presenta el fenómeno constante manifestado a lo largo y ancho de este libro. El testimonio y la predicación de los discípulos provocan la conversión de nuevos cristianos. Las autoridades de la ciudad nada saben de la historia de salvación ocurrida en la noche. Lucas quiere mostrar más bien la inocencia legal y moral de los misioneros, reconocida ahora por las autoridades romanas. Para que quede públicamente clara la inocencia de Pablo y Silas, estos se niegan a salir de la cárcel y de la ciudad a escondidas. El relato de este capítulo concluye con la visita a la casa de Lidia. Lidia y los de su casa aparecen al principio y al final. Tenemos aquí, por tanto, la historia de una pequeña comunidad cristiana, una iglesia doméstica, dentro de la historia de la gran comunidad que es la iglesia cristiana, que se ha extendido por todo el mundo a lo largo de estos siglos y que es la iglesia de hoy. Hasta aquí la profundización de este capítulo. Mañana escucharás a otro hermano sacerdote comentando el capítulo 17 de los Hechos de los Apóstoles. Te invito a leerlo hoy para que te prepares a la reflexión de mañana. Que Dios te bendiga y que su palabra te fortalezca. Hasta pronto. Te invitamos mañana en punto de las 9 a sintonizarnos nuevamente y meditar la palabra de Dios. Septiembre, mes de la Biblia, aquí en Radio Familia.